Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Te voy a comentar algo que poco se ha manejado en México respecto a las medidas que ha estado tomando el presidente Donald Trump en Estados Unidos, porque bueno, de manera natural, digamos que el impacto en México ha sido pues lo relacionado con la seguridad, con la deportación de migrantes y con el tema de los aranceles, eh, que como vimos ya con un excelente manejo político de la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró detener, digamos, las amenazas de Donald Trump respecto a los aranceles nada más, ¿no? El tema de las deportaciones sigue su curso y, como he comentado en otras ocasiones, creo que el mayor riesgo no es tanto la cantidad de gente que deporten de manera, digamos, formal o oficial, sino el recrudecimiento de las tendencias anti-inmigrante en los Estados Unidos, tanto de ciudadanos comunes como de diferentes autoridades, y los abusos que están siendo cada vez más frecuentes, dado que en Estados Unidos la política migratoria le corresponde al gobierno federal. Sin embargo, en estos últimos días y semanas hemos visto cómo policías locales y otras policías, tanto municipales, digamos, de los condados, como estatales, y algunos otros cuerpos como Border Patrol, y otras agencias norteamericanas de seguridad también están realizando detenciones a pesar de no tener estrictamente atribuciones legales para ello. Creo que los conflictos que esto va y está generando ya en los Estados Unidos pueden ser incluso más graves aún que la deportación en sí misma. Eh, Recordemos que en su primer periodo Donald Trump también amenazó con lo mismo, con realizar deportaciones masivas e incluso casi con las mismas palabras hacer las deportaciones históricas, como nunca antes se habían dado. Al final de sus 4 años del primer periodo, digamos que deportó de manera oficial a 250,000 migrantes, principalmente mexicanos, pero no nada más. Mientras que, por ejemplo, el gobierno de Obama deportó cada uno de sus 2 periodos a cerca de 2,5 millones. Es decir, los demócratas han sido los principales políticos que han luchado en contra de la migración mexicana, más que los republicanos y más que incluso Donald Trump mismo, ¿no? Como también lo comenté, creo que en este mismo espacio, en alguna otra colaboración anterior, tengo para mí que Trump es principalmente, bueno, majadero, etcétera, pero sobre todo hace mucho alarde de una serie de cosas porque le funciona mediáticamente el asunto. Y lo vimos ahora justamente con las negociaciones con nuestra presidenta, que a pesar de su alaraca antimexicana y demás, finalmente tuvo que echarse para atrás y suspender por lo pronto la imposición de aranceles a nuestro país. Pero bueno, como decía al principio, pues estos son los temas de manera natural, normal, que han predominado, digamos, en la esfera pública mexicana, pues por sus impactos directos y masivos que está teniendo y seguramente va a seguir teniendo en los próximos días y semanas. Al tema que me refiero, que casi no se ha comentado mucho, salvo algunos comentaristas, algunos periodistas han hablado de ello someramente, es el tema de la supuesta desaparición de USAID, lo que se conoce como USAID, ¿no?
que originalmente es una agencia creada por Kennedy en 1961, supuestamente con la finalidad de promover en el mundo pues los valores, digamos, democráticos norteamericanos, la cultura de la libertad de prensa, etcétera, todos estos valores que Estados Unidos ha pretendido imponer al mundo, ¿no? A través principalmente de promover organizaciones, medios de comunicación, programas académicos y diversos, infinidad de medios y recursos que ha utilizado a lo largo de los años para estos propósitos un tanto ambiguos finalmente, ¿no? Pero que con los años se han ido no solo diversificando, sino se han ido especializando, digamos, ¿no? Finalmente, bueno, se crea como una entidad que realiza actividades no solo de propaganda, sino también de promoción de políticas públicas, incluso de organizaciones políticas, no nada más mediáticas o ONGs sociales, sino directamente organizaciones políticas que en su momento pueden o no convertirse en partidos políticos. Y lo vemos, por ejemplo, un ejemplo o varios ejemplos claros son algunos de los grupos apoyados por USAID, y entre otras organizaciones, no nada más, está la National Endowment for Development, ¿no? El fondo o la Fundación Nacional para el Desarrollo de Estados Unidos, que es otro organismo del Departamento de Estado, que también realiza labores, digamos, de propaganda y promoción de la cultura política norteamericana. En nuestro país, USAID y otros organismos como el ANED o el Instituto Republicano Internacional, el IRI, han trabajado en México desde hace muchos años, ¿no? De la mano de diversas organizaciones. Hay que decirlo claramente, no necesariamente una organización que recibe algún tipo de financiamiento para un programa en particular se alinea directamente con la propia organización, con USAID. Sin embargo, sí es muy claro en sus lineamientos operativos que esta USAID ha sido una organización que promueve y apoya económicamente a los organismos y organizaciones afines a su ideología, a su mentalidad y a sus propósitos. Entonces, efectivamente, de pronto podemos encontrar dentro de organizaciones que han recibido algún tipo de apoyo de USAID o de algún medio vinculado con USAID, porque no siempre lo hacen de manera directa, sino a través de un tercer organismo, que puede ser a su vez una organización, una ONG, digamos, de corte internacional. Entonces, pero sin embargo, sí exigen, digamos, como tener la afinidad política con la línea que maneja USAID. Entonces, en nuestro país tenemos ya desde hace muchos años varias organizaciones que han sido financiadas directamente por USAID, entre otras, ¿no? También, como decía, está la NED, el IRI o la fundación privada Open Society, muy ligada a Freedom House, ¿no? El think tank, podríamos decir que es el think tank o el tanque de pensamiento madre de varios miles de organismos por el estilo en todo el mundo, que promueven, digamos, estos valores y estos principios supuestamente democráticos en el mundo entero. Finalmente, como lo hemos visto en México de manera muy particular con Mexicanos contra la Corrupción, uno de los organismos o organizaciones mexicanas
que más fondos ha recibido de USAID. Recibe aproximadamente 100 millones de pesos al año, o ha estado recibiendo aproximadamente 100 millones, 90 y tantos millones de pesos al año de USAID para supuestamente financiar sus actividades en favor de la democracia en México. Como vemos, en realidad, pues ha sido un dinero que utilizaron para financiar y apoyar las actividades vinculadas con la campaña antigubernamental, ¿no? Desde las posturas de diferentes organizaciones, las posturas políticas de diferentes organizaciones como Causa en Común, que antes era Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, y otras más, en contra de las medidas y las reformas propuestas desde el gobierno anterior y que continúan hasta la fecha en nuestro país con la nueva administración de la presidenta Sheinbaum. Dentro de la infinidad de documentos que Wikileaks publicó en su momento gracias a Edward Snowden, el capítulo México hay una infinidad de documentos relacionados con México, algunos de manera muy específica, donde se relacionan actividades específicas de personas o organismos, ya sea funcionarios públicos o ciudadanos con algún tipo de importancia, ya sea política, ya sea económica, grandes empresarios, o ya sea mediática, ¿no? Algunos periodistas claramente identificados, ¿no? como López Dóriga, como Riva Palacio, en fin, y organismos empresariales como la Coparmex, por ejemplo, ¿no? Que recibe financiamiento de USAID. Tenemos, por ejemplo, dentro de esos documentos, más o menos bajo algunos de los rubros en los que viene organizada la información, se pueden encontrar alrededor de 2,000 documentos vinculados con nuestro país, desde pequeñas notas informativas que el embajador mexicano envía al Departamento de Estado norteamericano, hasta relaciones muy detalladas de actividades, incluso transcripciones de notas periodísticas que refieren a algún suceso en particular de interés para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En uno de esos documentos, a veces es muy complicado consultarlos porque, bueno, en Estados Unidos tienen un gusto por las siglas y las iniciales, entonces hay que estar luego buscando qué significa cada cosa, porque hablan con puras iniciales y siglas de organismos o de personas, en fin, ¿no? Pero digamos, en un par de documentos, una revisión más o menos rápida, sin demasiada profundidad, encontré algunos informes sobre las actividades de diversas organizaciones mexicanas vinculadas con USAID. Como ya dije, una de las principales, sobre todo por el monto de los recursos que recibe consuetudinariamente año con año. Supongo que a partir de este año pues ya se les va a cancelar su financiamiento de 90 millones de pesos. Tenemos, por ejemplo, organizaciones que uno quizás se podría sorprender de que sean financiadas, asesoradas y promovidas por el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Una agencia como USAID, que finalmente es una fachada de la CIA, ¿no? Es lo que le llaman en Estados Unidos el poder blando de la CIA, ¿no? La CIA opera y realiza operaciones encubiertas criminales, directamente criminales en todo el mundo, pero tiene, digamos, su cara amable, como es USAID y otras organizaciones como esa, que realizan, digamos, actividades pues, que no son precisamente ni de espionaje ni de contraterrorismo, sino justamente financiar organismos y organizaciones con muy diversos fines, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción,
que ha sido, digamos, una de las caras más visibles de la oposición en nuestro país, ¿no? Pero bueno, como decía, tenemos muchas organizaciones que reciben no solo dinero, sino asesoría y lineamientos técnicos para sus funciones, que desde hace ya muchos años, cuando menos desde 2016, tengo aquí un cable del Departamento de Estado norteamericano, en el que, por ejemplo, relacionan una reunión para definir rutas de acción en México en relación con la promoción y defensa de los derechos humanos, cuando menos esa es la fachada que utilizan en este caso en particular. Es una reunión en la que participaron, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la sección de asuntos de narcóticos del Departamento de Defensa, la DEA, ¿no? El propio Departamento de Justicia directamente de Estados Unidos, una oficina para la defensa de la cooperación internacional, una sección de asuntos públicos del Departamento de Estado y un equipo de juristas, sí, de juristas del FBI. Esta reunión participaron por el lado mexicano el Centro Fray Francisco de Vitoria para los Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro Juárez para los Derechos Humanos, el Centro Tlachinoyan, la montaña Tlachinoyan, el Fundar, el Centro de Investigación y Análisis, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Organización Pro Derecho y la Red Nacional de Ciudadanos para la Seguridad y la Justicia. Es una reunión que se llevó a cabo en 2019, el 19 de noviembre de 2019, en el que se determinaron líneas de acción para que todas estas organizaciones trabajen con una serie de lineamientos finalmente políticos en relación con la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuando menos esa es la pantalla con la que se manejan. Sin embargo, dentro de las mismas actividades que realiza la USAID en México, tiene otro de los grandes ejes que es mucho menos conocido, digamos, Mexicanos contra la Corrupción. Se conoce su vinculación con USAID y otros organismos del gobierno norteamericano, principalmente por la denuncia que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento sobre el financiamiento que obtenían del Departamento de Estado de USAID, a través de USAID. Sin embargo, hay otra rama, quizás más importante aún que esta rama política, mediática, académica incluso, que opera en nuestro país, digamos, bajo los lineamientos del Departamento de Estado norteamericano. Y se trata de lo que comúnmente se llama en todo el mundo el litigio estratégico. El litigio estratégico se considera aquellas actividades o líneas políticas en el marco del derecho, supuestamente para darle voz o apoyar judicialmente o jurídicamente a quienes no tienen voz, en el marco de un contexto global, como lo definen la propia Organización de las Naciones Unidas, en particular el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es una de las figuras políticas de las Naciones Unidas del litigio estratégico.
que particularmente lo vimos actuar en nuestro país hace unos meses, cuando la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas cuestionó la reforma judicial de nuestro país, alegando que eso minaría la democracia en México y sería un atentado contra el sistema de justicia en nuestro país. Curiosamente, es la titular de la Organización de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Derechos Humanos, es justamente una figura surgida de una ONG sueca vinculada con el litigio estratégico promovido por USAID y la CIA finalmente. Entonces, digamos que el alcance que tienen este tipo de organismos como USAID es global y alcanza, digamos, diferentes estamentos del poder político, no solo al interior de un país, sino a nivel global, como puede ser un organismo de las Naciones Unidas, ¿no? En México tenemos muchos despachos de abogados, sobre todo vinculados con el conservadurismo mexicano, vinculados con organismos como USAID, que reciben no solo financiamiento, sino también asesoría técnica y jurídica para llevar a cabo sus objetivos. Uno de ellos, quizás el más importante de todos, por los alcances que ha tenido y los fondos que recibe o que ha recibido, es el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, cuyo consejo directivo está integrado nada más y nada menos por un personaje hartamente conocido en nuestro país y que se llama Claudio X González Gajardo. Otro miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico es Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, que pretendía incluso hasta ser candidato a la presidencia. Un personaje verdaderamente siniestro en nuestro país que se llama Lía Limón, ¿no? Que es la cabeza, el cerebro pensante de las guarderías, estos guarderías que embodegaban bebés, ¿no? Y que es corresponsable por su irresponsabilidad y por crear un modelo de explotación de bebés del incendio de la guardería ABC. Lía Limón. Y otro personaje no menos siniestro que los antes mencionados, Fernando Gómez Montt, que como sabemos fue secretario de Gobernación y fue el primer secretario de Gobernación que autorizó en nuestro país la entrega de armas de uso militar a los cárteles mexicanos en 2004. Otro abogado muy conocido por su presencia mediática es Miguel Carbonell, ¿no? Uno de los abogados más vocales, digamos, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Consejo Nacional del Litigio Estratégico ofrece, a su vez, asesoría a innumerables despachos de abogados. Entre ellos, por ejemplo, tenemos un despacho de abogados ubicado en la ciudad de Aguascalientes y es un despacho de abogados justamente que lleva como apellido el litigio estratégico y está dirigido por el ex ministro de la Suprema Corte, Aguilar Mora. Y dentro de ellos está, por ejemplo, personajes como Max Kaiser, ¿no? el que supuestamente cuidaba los dineros en el sexenio de Felipe Calderón, responsable ahora sí que de responsabilidades administrativas durante el gobierno de Calderón, que por supuesto no se dio cuenta de ninguno de los desvíos históricos de dinero en ese gobierno. Pero ellos son uno de los principales despachos de abogados, y repito, del litigio estratégico, que interpusieron infinidad de amparos contra el Tren Maya, entre otras cosas, ¿no? Entre otros proyectos del gobierno federal.
Es decir, organizaciones de esta naturaleza reciben fondos del gobierno y del Departamento de Estado norteamericano y asociados con la CIA para litigar en contra de nuestro país y de los proyectos de desarrollo de nuestro país. Y para eso tenemos a una gran cantidad de personalidades vinculadas con el conservadurismo. Ya vimos Gómez Montt, que tiene a su vez su despacho particular, Gómez Montt. Lo vimos también con los despachos del ex procurador Maceo de la Concha, que además, entre otras cosas, fue el que litigó en favor de los hijos de Vicente Fox para que no entraran a la cárcel por los desvíos de recursos de millones de dólares de Pemex. En fin, es el tipo de organismos y organizaciones, en este caso de abogados, que reciben dinero del Departamento de Estado norteamericano para actuar en contra de los intereses de México. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico se asoció directamente con los consejeros del INAI, justamente para defender su derecho a usufructuar los recursos de México sin rendir cuentas. Lo mismo, como comenté, litigan en contra de la reforma judicial y están justamente detrás de todo este aparato y de esta manipulación del proceso de elección de jueces que, como vimos, intentaron su última chicanada tratando de saltarse uno de los procedimientos fundamentales para la elección de los jueces, que era justamente el de seleccionar a través de un mecanismo constitucional establecido justamente en la Constitución para entregar su lista de precandidatos al Poder Judicial. El Poder Judicial simple y sencillamente se brincó el proceso y palomeó una lista de 25 o 30 personas que eran los que justamente la nomenclatura del Poder Judicial quería. Todo este proceso ha estado asesorado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, dirigido por Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Fernando Gómez Montt y otras personalidades de ese tipo. Pero tenemos, como decía, una gran cantidad de organismos y organizaciones que supuestamente trabajan en favor de nuestro país, pero que en realidad responden a los intereses del Departamento de Estado norteamericano. Tenemos a México Evalúa, ¿no? Financiado desde hace muchos años por USAID. Mexicanos contra la Corrupción, como ya dije, pero también a otro organismo un poco menos conocido que se llama Mexicanos por México. Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que ahora se llama Causa en Común, de María Elena Morera, una de las artífices intelectuales, digamos, de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, y cuyo hijo era asesor de Genaro García Luna, y hoy es una de las principales impugnadoras del gobernador de Sinaloa. Por otro lado está también Fundar, ¿no? Fundar, como lo mencioné hace un momento, y otra organización parecida que se llama Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Estos son, digamos, algunas de las organizaciones que USAID ha financiado en nuestro país y que por lo visto pues se van a quedar sin recursos. Y lo estamos viendo también, por ejemplo, todo indica que el medio Animal Político, perdón, también recibía fondos de USAID. Lo mismo personalidades independientes o partidos políticos como Movimiento Ciudadano. Los viajes que hicieron Álvarez Maínez, Salomón Chertorivsky, como precandidatos a la presidencia y a la gubernatura de la Ciudad de México, fueron financiados por USAID. Les financió su viaje a Ucrania a rendirle homenaje al gobierno neonazi de Ucrania. Lo mismo que Denise Dresser. Y esto en el marco de un programa general que impulsó USAID en todo el mundo.
Invitaron a personalidades de todos los medios y digamos, con cierto nombre en los diferentes países, ¿no? Para justamente ir a visitar a Ucrania y saludar a Zelensky y a otros altos funcionarios del gobierno ucraniano, como parte de una campaña, digamos, de promoción de Ucrania como el país víctima de los malos rusos. Vemos, hoy se da a conocer que, por ejemplo, actrices como Angelina Jolie, ¿no? Fueron invitadas por USAID para ir a saludar a Zelensky, y la señora, por nada más por ir a saludar a Zelensky, tomarse un par de fotos con él, cobró $20 millones de USAID. Y así otros actores de televisión, periodistas, comentaristas, en fin, de muchos lugares del mundo, pasaron por el filtro de USAID para ir a saludar a Zelensky. Movimiento Ciudadano y sus candidatos no han aclarado hasta la fecha cómo es que fueron y a través de qué mecanismos o quién financió su visita a Ucrania, muy extraña, y justamente en el marco de todas estas visitas que se llevaron a cabo por infinidad de personalidades de todo el mundo, ¿no? Bueno, Japón, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, en fin, personalidades, artistas, políticos, deportistas, en fin, hicieron su roadshow a Ucrania pagados por USAID. Pero va más allá, USAID. No es nada más una agencia del poder suave norteamericano, sino que también ha estado involucrada ya en asuntos que pues, van más allá de lo que podría llamarse poder suave. Ahí voy a mencionar únicamente el ejemplo ucraniano porque es particularmente grave, y tiene que ver con un sitio de internet que se llama Mirot Borets. Su traducción al español es El Pacificador. Es un sitio de internet manejado por las fuerzas de seguridad de Ucrania, directamente dependiente de las fuerzas de seguridad de Ucrania, a quienes la USAID pagó asesores para levantar el sitio y administrarlo y manejarlo a partir de una serie de criterios. Este sitio es particularmente sensible porque se trata de una lista en la cual se da a conocer todos aquellos enemigos de Ucrania, como le llaman ellos, y lo que se han dedicado a hacer ya desde 2014, cuando nace justamente cuando nace este sitio, justamente inmediatamente después del golpe de Estado que organizó Estados Unidos en Ucrania, nace este sitio y donde empiezan a recopilar los datos personales, fotografías, direcciones, en fin, datos personales de su trabajo, de su domicilio, teléfonos, correos electrónicos, en fin, de infinidad de personalidades de todo el mundo. Entre ellas, varios de los periodistas que fueron asesinados en atentados terroristas, tanto en Moscú como en Ucrania y en otros países europeos sobre todo. Pero tenemos una infinidad de nombres en esa lista de enemigos de Ucrania, y que es lo que se llama en inglés un target list, ¿no? Una lista de blancos, de objetivos para ser asesinados literalmente, ¿no? Como lo vimos, varios periodistas rusos fueron asesinados con atentados terroristas y estaban en esta lista, en la que, como digo, se proporcionan sus datos personales, la dirección de sus domicilios, de sus familias, etc. Nada más hay que decir que USAID en el mundo financia directamente el trabajo de más de 6.200 periodistas, 707 medios de comunicación
y 297 ONGs mediáticas, es decir, organizaciones digamos, civiles que manejan medios de información. Eh, con este aparato es como estos organismos promueven este tipo de actividades. El caso de Microborets es muy grave porque pues, no solo da los nombres y direcciones y datos personales de los que consideran enemigos, sino que ya han ocasionado el crimen, los asesinatos de varios de ellos. Y es muy curioso su metodología para incluir a los enemigos de Rusia. Por ejemplo, entre ellos estaba Henry Kissinger, ¿no? Conocido en nuestro país y en general en Latinoamérica por su papel activo en los golpes de Estado en nuestro continente. Y bueno, no nada más, ¿no? Pero una triste memoria, el señor Henry Kissinger, pues también era considerado enemigo de Ucrania porque Henry Kissinger sostenía que el avance de la OTAN hacia el este, o sea, hacia Rusia, era un error histórico. Y justamente es el avance de la OTAN hacia Rusia lo que ocasiona la guerra de Ucrania. Y por eso es que personas como Henry Kissinger estaban en la lista de targets, ¿no? De blancos para las fuerzas de seguridad ucranianas. Pero hay un personaje muy interesante que está en su lista y es la recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Ella está actualmente, para los ucranianos, es un blanco, es un objetivo, porque la consideran enemiga de Ucrania. Da la casualidad que pues ahora la nombran secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y pues bueno, ya veremos en estos días próximos, casi con toda seguridad van a eliminar a Tulsi Gabbard de la lista de posibles blancos para ser asesinada. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? Hay un grupo que se llama Elfos en Lituania que se dedica a organizar atentados terroristas en diferentes lugares, sobre todo en Rusia, en contra, obviamente, del gobierno Vladimir Putin. Finalmente, en esta organización tenemos, por ejemplo, este sitio de Microborets. Tiene publicados los datos personales de más de 4.500 periodistas de todo el mundo que son considerados enemigos y que por lo tanto su vida está en riesgo. Microborets recibe no solo la asesoría técnica de USAID y NED, sino también del Atlantic Council, ¿no? El Consejo Atlántico, que sabemos es una de las organizaciones de extrema derecha más importantes de los Estados Unidos, y de otros organismos como Bellingcat, que es también un organismo de extrema derecha, de corte fascista literalmente, con sede en Holanda, los Países Bajos. Entonces lo que vemos es que a través de los años, USAID ha intervenido en golpes de Estado como el de Ucrania en 2014, como el de Serbia en el 2000, después de los bombardeos de la OTAN, en fin, en diferentes lugares del mundo, en Azerbaiyán, ¿cómo se llama? En Belarus, en Bielorrusia. Por ejemplo, otro de las acciones fallidas de USAID y sus políticas de revoluciones de colores o revoluciones de terciopelo fue, por ejemplo, el intento de desestabilizar a China cuando aquel incidente de la plaza de Tiananmen, en la cual, pues bueno, desde la información que en general el mundo occidental conoció al respecto,
pues se trató de una terrible masacre por parte del gobierno chino en contra de ciudadanos pacíficos, jóvenes, sobre todo estudiantes, que protestaban por las condiciones de vida en la China comunista. Sin embargo, hoy sabemos que estas organizaciones y estos jovencitos supuestamente bien intencionados estaban financiados justamente por USAID y otros organismos, como ya dije, como la NED o el IRI, que proveían de grandes sumas de dinero a estos tipos de organizaciones y que incluso, como lo comenté también en alguna ocasión anterior, tienen, digamos, su fachada pública, su cara pública, que manejan todo un discurso de no violencia, de los derechos humanos, de los derechos civiles, pero sin embargo siempre, siempre y en todos los casos, ¿no? Cuando menos desde la revolución de los claveles en Checoslovaquia en los 80s, hasta el golpe de Estado en Ucrania, siempre actúan de manera paralelo grupos de choque o grupos armados altamente entrenados y generalmente de extrema derecha. Entonces, este es el tipo de organismos como USAID que no solo financian a organizaciones que defienden supuestamente derechos humanos, sino que también financian organizaciones que realizan atentados terroristas en diferentes lados del mundo. Y un último comentario al respecto de este bonito organismo de los Estados Unidos que hoy pasa a mejor vida. En realidad no va a desaparecer, simplemente cambia de cara y de faceta. Sus actividades van a pasar a otro organismo o directamente a quien los hacía de por sí, que es la CIA. Una de sus actividades importantes tiene que ver con un laboratorio de bioarmas situado en Ucrania. EcoHealth se llama, ¿no? Salud ecológica podría traducirse al español, y es un laboratorio situado en Ucrania vinculado con el hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, que producía o se dedicaba a la investigación de diferentes tipos de cepas biológicas de diferentes enfermedades, ¿no? Para producir bioarmas. Se sabe, ya está completamente demostrado, incluso con documentos de la propia USAID y del propio Secretaría de Salud o Salubridad de los Estados Unidos, que este laboratorio EcoHealth investigaba en Ucrania diferentes cepas de virus y bacterias que podían ser utilizadas como armas biológicas. Este laboratorio EcoHealth está vinculado directamente al ejército de los Estados Unidos, pero también está vinculado directamente al laboratorio, al biolaboratorio en la ciudad china de Wuhan. Casualmente es la ciudad china donde supuestamente surge el COVID-19. Hay acusaciones directas, incluso por quien va a ser el próximo responsable de la seguridad de salud en los Estados Unidos, Robert Kennedy, que acusa directamente a este laboratorio y a otros más de que el COVID-19 fue fabricado por los Estados Unidos en este laboratorio EcoHealth y llevado a Wuhan para ser dispersado allá. Es una acusación directa y específica que está realizando quien va a ser el próximo responsable del sistema de control de la seguridad médica en los Estados Unidos. Entonces no son ya teorías conspiranoicas como algunas personas lo habían estado manejando, ¿no? Sino que hay ya suficientes elementos para determinar que efectivamente COVID-19 fue una fabricación y que además organismos como USAID, ¿no? Que supuestamente es un organismo
creado para la defensa y promoción de los derechos humanos y de las libertades cívicas y políticas en el mundo, está vinculado también con este tipo de organizaciones que podemos llamar sin duda alguna criminales, ¿no? Tenemos el caso del sitio Microporets de Ucrania, que literalmente realiza atentados terroristas en diferentes lados del mundo, o casos como el de este laboratorio EcoHealth, que está vinculado a la pandemia de COVID-19. Es el tipo de organismos y organizaciones a las que USAID financia, como financia aquí en México a Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa o Mexicanos contra la Corrupción. Así pues, este es el comentario del día de hoy. Y como decía, pues bueno, es algo que no se ha manejado mucho en México porque el impacto que tienen otro tipo de medidas de Trump son mucho mayores, digamos, para nuestro país. Pero sin embargo, creo que es muy importante que pues conozcamos mejor de dónde viene esta gente y quiénes los financian.